que otra vez el presidente López Obrador, desde la mañanera, cuestiona el actuar y la forma de proceder de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, le dice, ¿y por qué no nos informa de sus reuniones? ¿Por qué no nos informa de su cena con otros compañeros suyos y también con el líder del PRI? Esto pasó en diciembre, enero, por ahí. Salió a la luz hace relativamente poco, hace unas semanas, y pues por supuesto que la presidenta de la Suprema Corte no se ha pronunciado al respecto, no ha dado una explicación, y el presidente insiste en que pues es tema que nos involucra a todos, ¿no? Y que todos los mexicanos tenemos que saber por qué se reunió, qué acuerdos entablaron, qué se discutió ahí, pues por qué en lo oscurito, por qué de esa manera tan extraña, viniendo precisamente de gente de la oposición, de gente que se rasga las vestiduras constantemente en nombre de la división de poderes, en nombre del respeto a la Constitución y en nombre de la democracia. Y veíamos hace unos días, creo que fue ayer incluso, que Alito Moreno, este personaje que se reunió con Norma Piña hace unos meses, salió en defensa del Poder Judicial y dijo, nosotros vamos a defender al Poder Judicial. Genera un poco de sospecha no desde la ingenuidad, porque ya sabemos cómo se articulan estas complicidades, estos acuerdos, pero sí, yo creo que el tiempo es maravilloso. Tenemos un video del presidente cuestionando esto en la mañanera y ahorita lo comentamos, hay que verlo. El que la presidenta de la Suprema Corte va a una cena a la casa de otro ministro, una casa de lujo en Las Lomas, y se entrevista con el presidente de un partido, cenan. Y seguramente llegan a acuerdos, que por cierto debería de informar la señora de qué hablaron. Y además, ¿cómo es que aceptó ir a esa cena en pleno proceso electoral? Es interesante lo que está sucediendo, pero es muy importante, ¿no?, para la vida pública. Muy importante para la vida pública, es interesante, es curioso, diría yo, y también voy a hacer aquí una especie de nota al pie para decir que en su respectiva conferencia, nuestra virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo también se pronunció al respecto, también cuestionó a la ministra Norma Piña, también pues le generó ahí cierta inquietud y también cuestionó el hecho de que hubiera tanto silencio alrededor de esta reunión, por ejemplo, de ciertos casos de corrupción en los que dejaron libre a ciertos líderes de ciertos carteles, que estos casos se han expuesto ya en la mañanera, se ha cuestionado ya en repetidas ocasiones y llama la atención el silencio de aquella parte, ¿no? Y cómo cuando se les cuestiona desde aquí, callan, pero cuando les conviene, piden que estemos abiertos al diálogo, piden interlocución, piden reunirse con el presidente y con la virtual presidenta electa. Entonces, no digo que sorprende, no digo que pues sea algo nuevo, yo creo que al contrario, están siendo consecuentes en la Suprema Corte y en el Poder Judicial, consecuentes en su actuar hipócrita, en su actuar arbitrario y demás,
Pero, a ver, voy contigo primero, Manu. ¿Cómo ves esta situación? ¿Crees que se digne dar alguna respuesta? ¿Crees que en algún momento sepamos qué se tocó en esa reunión? ¿O así va a quedar nomás? No, probablemente nos enteremos porque alguien filtre lo que se habló, no porque Norma Piña al calce tenga un arranque de honestidad y lo diga. Yo me da la impresión, me imagino coincidimos junto con la gente del chat, que nunca se ha comportado de manera honesta, ¿no? Y recuerdo aquella video tristemente célebre ahora, y que para ser bastante claros, la fachiza festejó cuando la señora no respetó la investidura del presidente y no se levantó, ¿no? Y wow, no, los contrapesos, y ahí estaban teniendo ahí una apoteosis orgásmica ahí, los derechosos. Luego, otro tema que vimos, que fue lamentable y que se repitió al menos 2 veces, fue cuando contactaba a personas, diputados o personas, funcionarios, altas horas de la noche, y mandando amenazas o ciertos mensajes sobre la familia y cosas muy raras, lo cual luego dio pie a otras especulaciones de que si la señora es alcohólica o se desvela hasta altas horas de la noche con alguna bebida, en días hábiles. Digo, un problema de alcoholismo pues es difícil, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos es que nunca ha sido un personaje que se comporte a la altura, ¿no? Ni de forma honesta. Ya si nos vamos a los antecedentes, pues es un personaje que se reduce en un eslogan que es Piña es Peña. Fue impuesta durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. También es una persona vinculada a lo más rancio del PRI, específicamente la figura de Osorio Chong, exsecretario de Gobernación, y con quien se lleva también, diríamos, acá en el norte o me imagino en todo el país, de piquete de ombligo, tan de piquete de ombligo que se hacen llamar primos entre ellos, ¿no? O sea, híjole, no sé, ya decirte primo con alguien, ya son palabras mayores, ¿no? Y otra cosa que dice Marco Toño aquí en el chat, que es muy cierto, es una persona que metió a la corte gente cercana a García Luna, y agrego otra de sus gracias, que esto lo difundió, y luego se comprobó porque se filtraron los documentos, el profe Francisco Cruz, escritor, autor de libros como García Luna, el Señor de la Muerte, que la señora difundió. Bueno, no solo tiene un reino de terror y de mano dura, por así decirlo, entre los empleados, los miles de empleados de la corte, sino que difundió un cuestionario obligatorio. Y aquí, bueno, les pregunto tanto a nuestras compañeras de aquí de la conducción y a la gente y a amigas y amigos del chat, que si nos dieran un cuestionario aquí de trabajo que nos preguntara tanto temas de sexualidad, número de parejas, etcétera, hasta perfil político, pues yo creo que nadie lo firmaría. O sea, esos son datos que no le interesan a alguien que te emplea en un trabajo. O sea, eso ya es una invasión de la privacidad ya grosera, pero es una de estas formas de la señora Piña, que es muy débil. O sea, realmente es un personaje muy endeble, pero que fue impuesto para cumplir un cometido. Recordemos que también llegó por un operativo ahí de golpeteo, de un supuesto plagio, etcétera, que hubo por ahí. Pero bueno, nos habla de una manera de tratar de controlar la corte, ¿no? Entonces, un personaje tan siniestro, tan opaco, y pues realmente con tan poco liderazgo, creo que también no destacó mucho en sus exámenes, en los exámenes que se hacen de aptitudes. Estuvo en un nivel entre mediocre y bajo, o sea, abajo de la media, pues, pero pues por sus conectes con Osorio Chong, su buena relación con Peña, pues la pusieron ahí, ¿no? Recordemos que muchos de estos puestos no son contrapesos, ni son poderes autónomos, sino son cuotas políticas de los partidos. Y en esa época los partidos eran principales porque Morena tiene 10 años, y corríjanme, creo que en el poder fueron
fue un ciclo electoral antes de este que llevó a presidente al poder, fue una elección nada más y se ganaron algunas cosas importantes, pero todavía era muy poco para poder poner entre comillas, un ministro, ¿no? Entonces, si son personajes que vienen de cuotas políticas, de arreglos, no, pues realmente no tienen legitimidad, y pues si la señora vino del PRI, pues como se dice popularmente, pues la cabra tira al monte, y si el presidente del PRI la convoca, pues seguramente va y habla con personas de su partido, con personas de la alianza, lo cual, por cierto, pues si o sea, se pudo haber hecho, pero de forma transparente, ¿no? Pero no. Se hizo en una casa privada, se hablaron temas que aún no sabemos, yo creo que sí nos vamos a enterar eventualmente. Estos personajes no se distinguen por ser muy discretos, ¿no? Y bueno, ahí está el tema. Yo creo que ya no le queda mucho a la señora Piña en su puesto. Mediante plan C, pues se va a ir y pues seguramente va a ir y hará una pataleta, saldrá en latino, saldrá en atypical, pero pues su destino definitivamente es el basurero de la historia, para usar una frase clásica, Melissa Yossi. Sí, yo coincido con esto. Creo que también esta falta de legitimidad ocasiona este tipo de pataletas, de rabietas, de desplantes que ha hecho sistemáticamente desde que está en el foco, porque si bien ya estaba ahí ella, como tú dices, fue impuesta por Peña, pues era una persona muy gris, muy opaca, creo que no había destacado hasta recientemente, y si destacó fue uno, porque creo que los conservadores en gran parte se cuelgan del discurso feminista, del discurso de impulsar la agenda de género, y pues supieron qué piezas mover para poner ahí a esta mujer. Como tú dices, también llegó en medio de una controversia de que si había existido plagio o no en una tesis por parte de la compañera ministra, no más, Esquivel, ¿no? Y yo creo que también esta falta de legitimidad se ve reflejada justo en lo que tú mencionabas, que es casi como si obedeciera a los caprichos del líder del PRI, y es lo que ha dicho nuestro presidente en reiteradas ocasiones al pues al discutir este tema de la reforma judicial, que es si son electos por el pueblo, obedecen al pueblo; si son llevados a su puesto por cuotas, por compadrazgos, por amiguismos, por líderes partidistas, obedecen a estos mismos. Entonces yo creo que es una ilustración perfecta, un caso perfecto para demostrar que el presidente una vez más está diciendo la verdad, está hablando derecho. Pero tú, ¿cómo ves, Yossi, este caso de la ministra? ¿Tú crees que le alcance para salvar un poquito ahí la dignidad, que ya se ve medio rota, medio coartada, medio, pues, muy cuestionada, ¿no? Su desempeño, más allá de que si se lleva bien, se lleva mal, porque sabemos que los representantes del Poder Judicial pues no están ahí para caer bien o para caer mal, ¿no? Pero yo creo que su desempeño ha sido muy cuestionable al margen de su relación con los otros poderes. Pero ¿tú crees que alcance a dar un volantazo? ¿Crees que nos sorprende de alguna manera? ¿O va a ser así? ¿Va a seguir así? Como dice Manuel, saldrá dos, tres entrevistas, generará polémica una vez más y eventualmente terminará en el basurero de la historia. No, yo creo que definitivamente ya son más que patadas de ahogado, ya se están equivocando una y otra vez. Y yo quiero resaltar principalmente dos cosas, pero antes de eso, con relación a lo que tú dices de esta parte del que se quisieron colgar del tema feminista, o sea, la ministra, presidenta y demás, me acuerdo que fue algo que en general las mujeres celebramos y pues bueno, nos recuerda que no todas las mujeres pues son buenas para los cargos, no todas, no es para todas, y también existe la corrupción y las malas funcionarias públicas, eso es innegable. Pero lo maravilloso que me parece de todo esto, y que bendita sea la mañanera y las redes sociales que nos dejan al descubierto este tipo de cosas, es que solitos acaban con con las que para mí son las dos principales narrativas que tiene la derecha en contra de la reforma judicial, que una es la división de poderes, que bueno, con este tipo de cosas se encargan de hacernos saber que pues no existe la división de poderes, que el poder judicial es servicial
hacia un bando político, hacia un lado político, que en este caso es la oposición, reuniéndose pues con quien todavía le deben el puesto. Obviamente el PRI se va a aferrar con uñas y dientes a lo último que les queda del poder, que son ellos, porque pues ya definitivamente yo estoy segura de que en la próxima elección terminan de desaparecer. O sea, si de por sí en esta elección les fue súper mal, ahora con los personajes tan nefastos que tienen tanto el PRI como el PAN dentro de las cámaras y pues los poquitos espacios que les quedan en las gobernaturas y en los municipios, pues bueno, yo creo que en la siguiente se terminan de hundir. Y la segunda narrativa pues es que es el tema de que las personas, ¿cómo van a saber si van a ser buenas juezas o buenos jueces o buenos ministros? A ver, los que están ahorita no son buenos, son personajes corruptos, despreciables y que ni siquiera tienen altura política. Eso que sucedió de que la ministra no se puso de pie para recibir al presidente se le llama tener altura política. Te caiga bien, no te caiga bien, te la llevas bien o no, es la investidura presidencial y la respetas. O sea, eso es lo básico, pues. Entonces, y luego este tema que también expone Manu, que también fue muy sonado, que fue el tema de los mensajes. O sea, la mujer no tiene ni siquiera el perfil político que se necesita, muchísimo menos va a tener el perfil con todas estas aptitudes y capacidades que necesita, porque aparte la tesis plagiada, ¿no? Entonces, esta narrativa de cómo la gente va a votar por los jueces y la gente que va a saber, como siempre, subestimando al pueblo, subestimando la voluntad, bien dice el presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto, pero solitos desmoronan así las únicas, o que para mí no son las únicas, pero las principales o más mediáticas narrativas que tienen para atacar la reforma al Poder Judicial. Completamente de acuerdo. Yo creo que incluso habrá quien diga que este es un caso más de éxito del ajedrez político de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, porque casi parece que les va poniendo escenarios enfrente y ellos los ejecutan de una manera que parece casi como orquestado, vamos, casi como si fuera una representación, una obra de teatro, yo qué sé, parece, está como que sí sorprende demasiado, esto sí sorprende, esto sí nos deja un poco con la boca abierta cada vez que pasa, porque si el presidente la canta en la mañanera, a las semanas vemos que tal cual se ejecuta del otro lado, ¿no?